Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos nuevamente a KZ Videos Matemáticos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases en cuarentena y la clase del día de hoy tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange. Entonces, si es la primera vez que nos visitas, suscríbete, dale like, compártelo con aquellas personas que tú creas que necesiten una explicación de este tema. Y si ya eres suscriptor, siéntate, relájate y vamos al video. Entonces, el día de hoy son los multiplicadores de Lagrange. Que son estos multiplicadores? Son un tema muy importante para las matemáticas aplicadas a la economía, porque tiene que ver con que en ocasiones tenemos que resolver problemas de optimización, pero las funciones que deseamos optimizar se encuentran restringidas. Por ejemplo, aquí nos dice: un productor puede desear minimizar sus costos, pero obteniendo un nivel específico de producción. ¿Sí? Él desea producir exactamente cierta cantidad, tiene varios lugares donde puede producirla o tiene varias opciones de producción. Entonces, ¿cómo maximizar eso? Pues eso es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange. Lo que hacen es, yo tengo una función de varias variables y lo que vamos a proceder a hacer es restringir el dominio de la función. Aquí podemos verlo en una imagen más o menos. Yo tengo una función, por ejemplo, aquí podría ser un paraboloide, una cazuelita. Esta cazuelita, por ejemplo, pues puede tener un valor mínimo, que estaría en el vértice del paraboloide. Pero mi restricción, que es lo que estoy representando con esta RXY, es una región del plano donde yo no tengo que cumplir forzosamente con lo que está ocurriendo aquí. Entonces, si esta región del plano yo la llevo hacia la superficie, aquí me queda un pedazo de superficie que el paraboloide, por ejemplo, nada más tiene un mínimo y no tiene máximo, pero en esta región yo puedo encontrar el valor más pequeño y el valor más grande de la función. Eso es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange, restringir. Pero esto, que parece algo complicado, en realidad no es muy difícil. Esto lo vamos a lograr si me dan una función que yo quiero optimizar. En este caso la estoy poniendo con dos variables y me dan una restricción. Aquí yo la escribo como restricción igual a 0, porque en realidad aquí se ocupa una restricción. Aquí basta con que esté igualada a una constante. Sabemos que la derivada de una constante es 0 y esa no nos va a afectar. Entonces, lo importante es que todas las variables estén de un lado de la restricción. Entonces, si me dan una función y una restricción, el multiplicador de Lagrange es una variable que viene a ser esta lambda, de tal manera que si yo escribo esta función que depende de x, y y lambda, dándome esto, esta función es la función f restringida a la restricción, o sea, nada más tiene cabida en valores de la restricción. Entonces, aquí ya voy a tener tres variables, x, y lambda. En realidad, para nuestros procesos económicos, pues, la lambda no me va a importar por el momento. Entonces, esta función tiene tres variables y yo la puedo optimizar. Estas funciones que se optimizan ya se hacen con los métodos que conocemos. Son las que tenemos que derivar, igualar a 0 y resolver. Entonces, por ejemplo, si yo la derivo respecto a x, yo tengo mi derivada respecto a x de esto, de mi función, que sería esta fx, es igual a derivar respecto a x esta función. Esta, como esto sí tiene x, la derivada de estos es rx, pero esta es otra variable, entonces ahí la dejo nada más. Recuerden que las otras variables se comportan como constantes. Entonces, ahí sí quedaría mi derivada respecto a x. Ahora, si yo derivo respecto a y, me queda lo mismo. La derivada respecto a y la derivada respecto a y de la restricción. La lambda yo no le puedo hacer nada. ¿Sí? Porque como se está considerando constante, pues ahí se deja, nada más se deriva la función. También se tiene que igualar a 0. Y por último, derivar respecto a la lambda, porque recuerden, la lambda es una nueva variable. Pero como esta no tiene lambda, su derivada es 0, y la derivada de lambda es 1, entonces solo nos queda la r. Entonces me queda menos r igual a 0, y yo tengo que resolver este sistema. Recuerden que es derivar, igualar a 0 y resolver el sistema. Entonces,
La parte interesante de los multiplicadores de Lagrange están en la solución del sistema. Si yo puedo ver estas funciones, yo puedo simplificar un poquito esto. Por ejemplo, este menos lambda Rx que está restando lo puedo pasar del lado derecho sumando y me quedaría el sistema de esta manera. Este es el sistema importante, el sistema que yo necesito. Es el sistema general, siempre es derivada respecto a x de la función igual a lambda derivada respecto a x de la restricción. Derivada respecto a y de la función igual a lambda derivada respecto a y de la restricción. Y la restricción igualada a 0. Si yo tuviera otra variable, por ejemplo z, es la parcial respecto a z de la función igual a lambda por la parcial respecto a z de la restricción. Este es con lo que tenemos que trabajar. Estas derivadas son las importantes. Y la parte complicada no va a estar en la derivada, sino en resolver el sistema. Hay formas, cuando tengo por ejemplo estas dos, un sistema con dos variables x, y y lambda, a veces el método más sencillo es despejar lambda en las dos restricciones e igualarlas. Sería el método de igualación. Pero también es común utilizar el método de sustitución cuando tenemos más variables. Despejamos una variable en una y sustituimos en las demás funciones. Entonces vamos a continuar. Hay que aprendérnoslo, no es muy complicado. Y vamos a verlo con este ejemplo. Nos dice, supóngase que una empresa ha recibido un pedido de 400 unidades. Entonces aquí me está dando una condición de producción. Esta va a ser mi restricción. Que deben distribuirse en dos plantas de producción. Los costos conjuntos entre las dos plantas están dadas por esta función. Los costos de x y y son 2x cuadrada más xy más y cuadrada más 200. X es el total de artículos producidos en la planta 1, y la producción de la planta 2. Cómo debe distribuirse la producción para minimizar los costos totales. Yo tengo, les digo, la función de costos, que es la función que quiero optimizar, y tengo la restricción. Como yo tengo que x es la cantidad en la planta 1 y y la cantidad en la planta 2, entonces x más y tienen que ser las 400 unidades que me están pidiendo. Entonces yo aquí podría proceder a despejar la y en esta restricción, y igual a 400 menos x, y sustituirla en mi función y quedarme con una sola variable. Esa es otra manera de hacerlo. Los multiplicadores de Lagrange a veces son más utilizados cuando tenemos muchas variables o cuando las funciones al despejarlas o hacer las sustituciones nos quedan tan elegantes. Vamos a hacerlo con esto. Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos que hacer primero la derivada respecto a x del costo igual a lambda por la derivada respecto a x de la restricción. ¿Cómo nos queda entonces? Entonces, la derivada respecto a x de esta pues es 4x, la derivada respecto a x de esta es y, la derivada de y cuadrada y de 200 es 0, como no tienen x, son constantes, su derivada es 0, igual a lambda, y luego la derivada respecto a x de la restricción, que sería esta nada más, de ahí sale este 1, la derivada de y es 0, y la derivada de la constante esta ya no se escribe, sino nada más de la parte izquierda. Entonces, así es como queda nuestra primera ecuación. En la segunda ecuación se hace lo mismo, pero respecto a y. Entonces, si yo derivo respecto a y, me queda derivada respecto a y de esto me da 0, respecto a y de esto me da x, que es esta de aquí, respecto a y me da 2y, la derivada del 200 es 0, igual a lambda, y acá la derivada respecto a y de la restricción, la de x es 0 y la de y es 1. Esas serían mis derivadas, mi derivada respecto a y. Esta llevo dos ecuaciones y la última ecuación pues es solamente la restricción. Este es el sistema que debo resolver. Entonces, para resolver este sistema yo tengo que encontrar los valores de x, y, lambda. En general sería x, y lambda, pero el valor de lambda no me interesa en realidad, solamente me interesa el valor de x y y. Y yo podría esto, incluso por ejemplo esto es lambda, lo podría pasar restando del lado izquierdo y tendría un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces yo podría resolverlo eso en la calculadora.
pero vamos a hacerlo a mano. La derivada, perdón, aquí yo ya tengo lambda por 1 me da lambda, lambda por 1 me da lambda, entonces estas dos cosas son iguales. Y si estas dos cosas son iguales, entonces estas dos también deben de ser iguales. Entonces procedo con el método de igualación, igualando 4x más y con x más 2y. Entonces empiezo igualando estas dos. Voy a despejar, paso las x de un lado, esta x pasa restando, esta y pasa restando, 4x menos x igual a 2y menos y, esto me da 3x, esto me da y. Entonces aquí ya tengo un despeje, y vale 3x, ¿sí? Y es el triple de x. Y ya que tengo una de las variables despejadas, entonces la sustituyo en la restricción. En vez de y voy a escribir 3x. Y entonces ya quedaría como x más 3x igual a 400, 4x igual a 400 y entonces la x vale 100. 100 más 300, los 400. Si x vale 100, entonces y forzosamente tiene que valer 300 para tener mi producción de 400. Y ya tengo entonces mi solución. El método de multiplicadores de Lagrange tiene una pequeña desventaja. No es fácil saber o determinar si el punto crítico que nos sale es en efecto máximo o mínimo. Lo que tenemos que hacer, la forma más sencilla es hacer una comparación con otros valores o pues un acto de fe y suponer que lo que hicimos está bien. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Y vamos a ver que en efecto es máximo, aunque les digo, esto es más como tanteo, una comparación. Entonces, x vale 100, y vale 300. Entonces vamos a ver cuánto sale en la calculadora. Si x vale 100, vamos a guardar el 100 en la x y 300 en la y. Nuestra función es 2x cuadrada más xy más y cuadrada más 200. Entonces esta es nuestra función y ahí me da un valor de 140.200. ¿Sí? Entonces estos son los costos que tiene la empresa, 140.200, pero vamos a ver que en efecto pueda ser mínimo. Si yo procedo a analizar, podría yo comparar con otros valores. Por ejemplo, bueno, esta sería la conclusión. Como existe un único punto crítico, vamos a suponer que es el correcto. La empresa debe producir 100 unidades en la planta 1, 300 en la planta 2 y costos mínimos de 140.200, que es lo que tenemos ahí, 140.200. Entonces, ya que tenemos eso, bueno, vamos a verificarlo con una pequeña tabulación. Para saber si es máximo o mínimo, lo que podríamos hacer es suponer que toda la producción se hace en una de las plantas o en la otra. Así tenemos 3 puntos para comparar. Entonces, por ejemplo, si toda la producción se hiciera en la planta 1, o sea, los 400 en X, y los en Y sería 0. Ahí, en ese caso, aquí mi producción era de 140.000 mis costos. Si yo produjera todo en la planta 1, mis costos serían de 320.000. Como podemos ver, es mayor, ¿sí?, que los 140.200. O la otra es que la X valga 0 y que toda la producción se hiciera en la planta 2. En este caso, mis costos son de 160.200. ¿Sí? Entonces podemos ver que en efecto, cuando son 100 y 300, el costo es más pequeño, ¿sí?, que sería 140.200. Entonces, esta es una forma de comprobarlo. Esto de aquí de hacer la tabulación para comprobarlo no es necesario, es nada más como que para estar seguros. Me dan unos puntos y me da el punto crítico. Yo voy a suponer que el punto crítico es el adecuado, pero si tengo dudas, pues yo puedo comparar con otros puntos críticos. Entonces, esto es cómo funcionan los multiplicadores de Lagrange. No son en realidad nada nuevo, es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones. La única diferencia es el método para resolverlo.
Como pueden ver, es también incluso sencillo hacer derivadas con x, y lambda, en vez de andar despejando una variable y sustituyendo en la función original y quedándonos con funciones un poquito más complicadas. Entonces, así es como se trabaja con, con los multiplicadores de Lagrange. Bueno, es todo por el momento, chicos. No olviden darle a la campanita para que cuando suba un video YouTube les avise. ¿Qué tal si alguien tuvo la misma duda que tú? Dejen en los comentarios si tienen algunos otros ejercicios que quisieran que trabajemos, o mándenmelos. Y nos estamos viendo pronto. Ojalá ya esto pronto termine. Así que muchachos, cuídense mucho. Hasta pronto. Chao.